para hablar de epidemiología, siempre hay que irnos a dos fuentes bibliográficas. Una va a ser Globocan y otra va a ser los datos del CIF. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, siempre que hagan una exposición y hablen de algún cáncer, cuando revisen epidemiología, no se les olvide hablar sobre Globocan y sobre el CIF, más la estadística nacional. Pero en general, estos son a nivel mundial las más importantes fuentes para hablar sobre epidemiología. Globocan, cada cierto tiempo, vamos a empezar a hablar de ella, cada cierto tiempo se reúnen y publican el Globocan a nivel mundial, cómo está la situación del cáncer a nivel mundial y en cada país en específico. La última actualización de Globocan fue el año pasado, 2020, y es la que está en su manual. Y tal como aquí se observa en el manual, si ustedes pueden visualizarlo, en la primera parte viene sobre los datos a nivel mundial. No se la tienen que aprender, obviamente no, pero sí saberla interpretar. Vean, viene sobre los principales tipos de cáncer a nivel mundial, cuáles son los que tienen mayor número de nuevos casos en hombres, cuáles son los que tienen mayor incidencia en mujeres. Te ponen, por ejemplo, a nivel mundial de toda esta población que hay en el mundo, calculada, cuántos nuevos casos en el 2020 hubo, casi 20 millones de nuevos casos. Y vean, de muertes en el mundo, el cáncer mata casi 10 millones de personas en todo el mundo. Y ya más abajo, aquí podemos ver en la siguiente página, donde te pone una tabla dividida en dos partes. Una es en cuanto a nuevos casos, es decir, en cuanto a incidencia, y otra es en cuanto a mortalidad. Y te va poniendo pues, los principales tumores o los principales cánceres más frecuentes en cuanto a incidencia y te pone en orden descendente en cuanto a incidencia. Por ejemplo, vean, de mama en el mundo se diagnosticaron más de 2 millones de pacientes en el 2020. Pero vean que les sigue pulmón, casi a nada. Igual o sea, por miles, o sea, pero prácticamente es como 55,000 más o menos, le pasó mama, pero casi ahí viene de la mano pulmón abajo. Y por eso es que se ubica en el segundo lugar. Vean, tercer lugar, próstata, cuarto lugar, colon, quinto lugar, estómago. Son los 5 tumores más frecuentes en el mundo en cuanto a incidencia. Ahora vean en cuanto a mortalidad, del otro lado. ¿Cuál es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo? Aquí está. Lugar número 1, cáncer de pulmón. Vean cuántas muertes causa. Más de 1 millón, casi 2 millones de muertes al año por cáncer de pulmón. De hecho, ningún otro cáncer le llega al millón. Y este es el único que sí toca inclusive casi los 2 millones el cáncer de pulmón. Entonces, no es que se la aprendan, pero sí que tengan ahí la información a la mano. Más abajo, en esta gráfica, en cuanto a sexo, hace la comparación. ¿Dónde es más frecuente cada uno de ellos? Mama, pues prácticamente, aunque sí hay cáncer en el hombre, es muy poco frecuente. Y por eso es que aquí prácticamente solamente ponen la columna de mujeres. Vean, por ejemplo, pulmón. Aquí se hace la comparación. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Colorecto. Aquí está. Igual sigue siendo más frecuente en hombres que en mujeres. El único cáncer, vean, aquí podemos ver que afecta más a las mujeres y que es de ambos sexos, o sea, que no es exclusivo de mujer o de hombre. Vean, es tiroides. Tiroides afecta a ambos sexos, pero es mucho más frecuente ahí en las mujeres. ¿Vale? Vean, por cada 10, 3 hombres. Entonces, les da una idea general de la comparación en cuanto a sexo. Y en la parte de abajo, te hace una comparación en cuanto a incidencia y a mortalidad. Es decir, ¿cuánto se está diagnosticando y cuánto se está muriendo por año? Vean, por ejemplo, de mama, pues es una proporción importante, pero no todas se mueren, solamente esta parte. Pero vean, por ejemplo, pulmón. Sí, se diagnostica mucho, pero también muchas personas fallecen al año. De hecho, es el tumor donde está más pareja la situación entre incidencia y mortalidad. Así como hay datos a nivel mundial de Globocan, si ustedes le ponen Globocan México, Globocan Cuba, Globocan
Irlanda, Globocan, Rusia, les salen los datos de cada país. Y entonces, esos son los datos de México. Igual, ¿cuántos pacientes, por ejemplo, al año se diagnostican casi 200,000 casos? Y al año hay aproximadamente 90,000 muertes por cáncer, o por cáncer en general. Y te ponen los mismos datos. ¿Cuál es en México el cáncer más frecuente? ¿Cuál es el que provoca mayor mortalidad? Igual las mismas tablas en cuanto a sexo y en cuanto a la comparación entre incidencia y mortalidad. Todo esto lo tienen en su manual. Ahora, en base a los datos de Globocan, vamos a hacer una tablita donde solamente vamos a hablar sobre los 5 más frecuentes y los 5 que provocan mayor mortalidad. Entonces, vamos a empezar. De este lado aquí vamos a poner al mundo y de este lado aquí vamos a poner a México. Y vamos a dividirlo en dos, en cuanto a incidencia, nuevos casos, y en cuanto a muertes. Igual incidencia y muertes. Y vamos a darle los 5 primeros lugares. No nos las vamos a aprender todas, solamente los 2 primeros lugares de cada una. Entonces, ¿cuál es el cáncer más frecuente o con mayor incidencia en el mundo? Mama. ¿Sí? En México, ¿cuál es el cáncer con mayor incidencia? Igual sigue siendo mama. Entonces, cáncer más frecuente en México y el mundo, mama. Es lo que tienen que contestar. Y es una pregunta que puede ser que cuando entren a algún hospital, al internado o a cualquier parte, oye, ¿cuál es el cáncer más frecuente en el mundo? Mama. ¿Sale? En México, mama. No hay pierde. Mama, mama, mama. Segundo lugar en cuanto a incidencia, pulmón. Ya veíamos las cifras. Casi son muy pegaditas la incidencia de mama y de pulmón. De hecho, si ustedes leen en alguna otra bibliografía, en muchos artículos manejan que el pulmón es el más frecuente a nivel mundial. En muchas pláticas van a escuchar que el pulmón es el más frecuente a nivel mundial. Pero según datos del Globocan, y lo acabamos de ver, todavía es mama en primer lugar, pero atrásito ahí le está pisando los talones pulmón en cuanto a incidencia. En México, ¿cuál es el segundo tumor más incidente? Próstata. Tercer lugar, a nivel mundial es próstata. Y en tercer lugar en México es tiroides. Cuarto lugar, incidencia a nivel mundial, colon. Y en México es igual colon. Quinto lugar a nivel mundial es estómago. Y a nivel de México, el quinto más frecuente es el cáncer cervicuterino. Vean, varias cosas a analizar. Mientras mama sigue siendo el más frecuente, tanto en México como en el mundo, vean que pulmón a nivel mundial es muy frecuente, pero en México ni siquiera aparece en los primeros 5 lugares. ¿Alguien tiene una idea o algún comentario por qué sucede esta diferencia? Mayra Espeje, levantaste la mano, adelante. Sí, bueno, cuando tomé neumo, estaba en el grupo piloto en la Margarita, y nos comentaba el neumo del adscrito que era porque estaban mal diagnosticados. Casi todas las patologías de pulmón están mal diagnosticadas y una de ellas pues es cáncer. Entonces, los pacientes llegan ya con metástasis muy avanzadas porque pasaron por muchos doctores que no supieron diagnosticarles pues el cáncer. Entonces creo que podría ser por eso que no figura en las primeras 5. Sí, claro. La verdad es que es una de las principales razones. No se diagnostica a tiempo. Muchos pacientes fallecen a lo mejor de cáncer de pulmón, pero como nunca se llegó al diagnóstico, pues no aparece dentro de los datos epidemiológicos, ¿no? También se ha propuesto, por ejemplo, la predisposición genética, que a lo mejor hasta cierto punto pudiera ser más frecuente en otras razas que en México. Otros mencionaban, bueno, a lo mejor en México no hay tanta exposición al tabaco o a otros componentes, pero la verdad es que sí, o sea, en México mucha gente fuma y mucha gente se expone al humo de la leña, que cuando vemos cáncer de pulmón vamos a ver que son los principales factores de riesgo. Mucha gente, sobre todo ustedes pregúntenle a sus abuelitas o a sus papás, que a lo mejor de niño
cocinaron con leña, o que a lo mejor vivían y para guardar el calor, pues a lo mejor había una fogata al lado y constantemente estaban en contacto pues con esa exposición al humo de leña, ¿no? Entonces, no es que no sea frecuente en México, probablemente sea muy frecuente, casi igual que mama, pero no se diagnostica, ¿no? Vamos a esperar cómo se comporta ahora con COVID, porque muchas veces están tomando radiografías y a lo mejor se va a detectar más cáncer de pulmón y a lo mejor a más temprana etapa clínica. Vamos a ver cómo se va a comportar eso en un futuro. Pero sí, es una de las causas, ¿no? ¿Por qué en México no hay tanto pulmón? Otra cosa a identificar, fíjense, tiroides. ¿Por qué en México hay mucha tiroides y en el mundo no aparece dentro de los primeros 5 lugares? ¿Alguien tiene alguna idea, algún comentario de esto? ¿Alguien que quiera opinar? Porque vean, es muy marcada. México es el tercer lugar. Yo no diría tiroides, que hace tiroides ahí. Bueno, cuando vemos tiroides, vamos a ver que hay varios factores de riesgo. Uno de esos es la alimentación, otro es la exposición a radiación. Pues a lo mejor eso nos hablaría que en México no estamos a lo mejor dando una alimentación adecuada y que está aumentando el riesgo de cáncer de tiroides. Vamos a hablar de eso mucho cuando vemos ese tema. O a lo mejor mucha gente está expuesta a radiación sin saberlo. O a lo mejor vive cercano a una fuente de radiación. ¿Cuántas veces, por ejemplo, y muchos de ustedes, a lo mejor viven donde hay torres eléctricas o algún otro tipo de radiación y a lo mejor pudiera ir por ahí? Aunque una de las teorías que pone de por qué tiroides hay mucho en México es porque muchas veces el cáncer de tiroides es muy silencioso. Y entonces el paciente se hace estudio para otra cosa y arrojan que hay un nódulo tiroideo. Por ejemplo, o que se hizo una tomografía, ¿verdad? Para ver algo del pulmón o del corazón, no sé. Oye, o un ultrasonido. Oye, ¿y ese nódulo? Está medio sospechoso. Ah, bueno, entonces ya se empiezan a hacer estudios y se corrobora que ese es un cáncer de tiroides, pero nunca le dio problema. Pues muchas veces son hallazgos incidentales y eso ha aumentado mucho en México el diagnóstico de cáncer de tiroides. Entonces, hay que ver toda esta situación, vean la diferencia entre México y el mundo. Prácticamente próstata se mantiene, colon se mantiene, mama se mantiene, lo de pulmón, tiroides, fíjense, estómago. En México también hay cáncer de estómago, pero aquí sube mucho la incidencia a nivel mundial, sobre todo por los asiáticos. Los asiáticos tienen factor genético predisponente para desarrollar cáncer de esófago y de estómago. Y probablemente por eso sube mucho la cifra de incidencia a nivel mundial. Y ven aquí en México, CACU. ¿Alguien que quiera comentar por qué CACU aparece dentro de los primeros y en el mundo, no? Y esta sí, seguramente alguien tiene alguna idea. A ver, anímense a participar, venga. Mayra Espejel, a ver, cuéntanos. Pues también podría ser por la poca educación sexual, en el sentido de que muy pocas mujeres van a realizarse el Papá Nicolau cada año. Ok, sí puede ser, seguramente es una de las situaciones. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario o otra opinión? También en el aspecto cultural, porque, por ejemplo, aquí en México es bien sabido que las niñas empiezan su vida sexual activa a muy temprana edad. Ok, fíjate que sí, aunque tal vez en otros países y a nivel mundial también pudiera suceder algo similar. Entonces, pudiera ser, aunque tomando eso, que a lo mejor en otros países pues también sucede lo mismo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera opinar? Bueno, una es que pues, se deja avanzar mucho la enfermedad, ¿no? Como bien dijeron, no tienen un cribado adecuado y a lo mejor lesiones precursoras avanzan hasta desarrollar un cáncer, ¿no? A lo mejor la poca cultura de hacerse el Papá Nicolau, muchas personas a lo mejor nunca se lo han hecho. A lo mejor también algo muy importante que en México todavía es prevalente el cervicuterino es la vacunación. En otros países, sobre todo del primer mundo, la vacuna ha hecho que la infección por VPH pues no avance y no favorezca el cáncer cervicuterino, que es el principal factor de riesgo. Y en México, pues a nivel salubridad,
solamente hay una indicación muy clara, o sea, muy única, de que solamente vacunar a cierta población y en cierta edad. A lo mejor sí se puede vacunar uno, a lo mejor de forma particular, pero a lo mejor el sector salud, a lo mejor hay más limitantes, ¿no? Entonces, probablemente eso hace que todavía en México sea un tumor muy incidente y prevalente. Y en el mundo, pues a lo mejor, aunque todavía puede haber mucho, pues puede ser que haya otros tumores que le ganen en cuanto a incidencia. Entonces, ¿qué no necesitamos aprender? Los dos primeros. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes a nivel mundial? Mama y pulmón. Y en México, mama y próstata. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de las muertes. ¿Cuál es el cáncer que a nivel mundial causa más muertes? Y fíjense que aquí aparece pulmón. Lo veíamos en los datos. Más de 1 millón de muertes al año. Ningún cáncer provoca tanta muerte como pulmón en el mundo. En México es mama. Mama es muy frecuente, que provocan muerte a nivel del país. Segundo lugar, hígado, a nivel mundial. Y en México es próstata. Tercer lugar a nivel mundial, estómago. Y a nivel de México es hígado. Cuarto lugar a nivel mundial, mama. Y en México es pulmón. Quinto lugar, colon a nivel mundial. Y en México es estómago. Prácticamente ahí las muertes no varían tanto. Tenemos pulmón, tenemos hígado, estómago, mama y colon, ¿no? Que a lo mejor cambia un poco con próstata, ¿no? Ahora, hay que hablar de próstata. ¿Por qué próstata es uno de los más frecuentes que causa muerte en el mundo? Digo, en México, pero no en el mundo. Y una de las explicaciones es que probablemente estamos diagnosticando los casos de muerte por próstata. Les explico la situación. Cuando veamos de cáncer de próstata, vamos a hablar de esto más detalladamente. Cáncer de próstata, no todos, pero la mayoría tienen una muy buena evolución, aunque sean metastásicos. Seguramente alguno de ustedes tiene algún familiar, algún conocido que ha tenido cáncer de próstata. Probablemente haya sido muy agresivo, sí, pero en general se controla bien, aunque sea metastásico. Y son pacientes crónicos. Para que tengan una idea, se diagnostica después de los 65 años, más o menos, y la muerte, más o menos, es como a los 80, 85. O sea, son como 20 años que viven con la enfermedad. Y son pacientes como tal de edad avanzada, que tal vez tengan, probablemente tengan otras enfermedades, diabetes, hipertensión, alguna cardiopatía, alguna nefropatía. Y tal vez el paciente no falleció de cáncer de próstata. A lo mejor falleció, pues ya a lo mejor ya de grande, o a lo mejor falleció por alguna cardiopatía, o falleció por complicaciones de diabetes. Pero como en sus diagnósticos está cáncer de próstata, eso ha subido mucho en México, de que al parecer en México muchos pacientes mueren por cáncer de próstata y tal vez no. Sí tenían cáncer de próstata, pero no fallecieron por eso. Sí me doy a entender, o sea, tal vez es un acompañante, no es de que hayan muerto por eso. Entonces, tomar en cuenta esa situación, ¿no? Y a lo mejor a nivel mundial, pues hay otros tumores que provocan mayores muertes ya más identificadas, ¿no? ¿Cuáles no las tenemos que aprender? Igual. En México, fíjense, está fácil aprenderse. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer más frecuentes en México y con mayor muerte? Mama y próstata. Están iguales. Mama y próstata. No hay pierde. ¿Sale? Y en el mundo, pulmón e hígado. Pues mama, pulmón e hígado. Está fácil. Los demás no se los tienen que aprender, tener una idea más o menos. Pero recuerden, siempre les van a preguntar el más frecuente y el segundo lugar a veces. Por eso es que los vamos a aprender los dos primeros. Bueno, eso es en cuanto a Globocan. Todos estos datos salieron de ahí de las gráficas y de los números que les enseñé. Pero también les había comentado que aparte de Globocan,
existe otra herramienta de epidemiología. Una era Globocan y otra es el CIR. Entonces vamos a ver un video de qué es el CIR. Ok, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver este video, dura 1 minuto más o menos, de lo que es el CIR. You have research questions about cancer. Cancer registries have answers. Each year, registries collect data on hundreds of thousands of cancer cases across the United States, with information like patient demographics, tumor morphology, follow-up for vital status. How do we make sense of it all? NCI has a powerful tool for you, the Surveillance, Epidemiology, and Results Program, SEER. Launched in 1973, the program collects and transforms enormous amounts of registry data into information we can understand by continually expanding and enhancing the data it collects. SEER offers us a clearer view of cancer trends. If you're a researcher looking for answers on cancer, you can find them on seer.cancer.gov. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se entra al CIR. Ustedes, por ejemplo, cerrarlo. Abren una página en Google y le van a poner siempre la primera palabra CIR. Y ya después van a poner el cáncer que ustedes quieran investigar. Por ejemplo, cáncer de mama. En este caso le ponen breast cancer. O le ponen CIR y después el cáncer. Le dan clic y es la primera opción. Le dan clic nuevamente ahí a la primera opción y les habla toda la estadística de cáncer de mama. Esta estadística es a nivel de Estados Unidos, pero la verdad es que está muy bien. Fíjense, vamos a revisarla. Te ponen en el 2021 cuántos nuevos casos ha habido, cuántas muertes ha habido. Te pone en general un mapita en cuanto a incidencia y mortalidad, cómo se ha comportado la enfermedad en los últimos años. Más abajo te vas a, por ejemplo, en general, de todo el cáncer de mama, tomando en cuenta todas las etapas clínicas, ¿cuántas pacientes viven a 5 años? ¿O cuánto es el porcentaje de pacientes que siguen vivas a 5 años? Vean que el 90% sigue viva a 5 años en general. Esta es una imagen que toda clase de oncología siempre lleva. Y de hecho, cuando ustedes hagan una exposición de algún cáncer, siempre pónganla, porque te pone cuánto es el porcentaje de frecuencia dependiendo de cada etapa clínica. Por ejemplo, cáncer de mama, la mayoría se diagnostica en etapas localizadas, un 63%, 29% regional, es decir, ya afecta a ganglios, 6% es metastásica a su inicio, a su debut, y 2% es desconocida. Entonces es una imagen que se utiliza mucho. Más abajo te ponen, dependiendo de qué etapa clínica está, cuánto es la supervivencia a 5 años. Por ejemplo, etapas localizadas, el 99% de pacientes sigue vivas a 5 años del diagnóstico. Regional 85, a distancia 29. Entonces fíjense que esto es muy interesante, porque ustedes ya pueden empezar a manejar pronóstico. Entonces, cáncer de mama metastásico, ¿cuál es el pronóstico? Supervivencia global a 5 años del 29%. Y ya, ¿se escuchan ya ustedes pro? Le ponen así, supervivencia global a 5 años del 29%. Eso muchas veces les sirve, por ejemplo, cuando van a hacer algún dictamen médico ustedes, o si alguno de ustedes se va por la medicina del trabajo laboral, esto les da una idea de cuánto tiempo va a vivir el paciente. Entonces, siempre para poner el pronóstico, la verdad es que nosotros los oncólogos nos fijamos, aparte de otras estrategias, nos fijamos mucho en el CIR. A ver, ¿cuánto iba a vivir para poner el pronóstico? Pues supervivencia global a 5 años del 29%, si es metastásico. Y te escuchas, ya es una nota completa, y ya dicen, pues sí sabe, ¿no? Entonces, más abajo, por ejemplo, si vamos desplegando te vuelven a comparar los nuevos casos, muertes, te lo compara con otros tipos de casos, te pone en base a razas, dónde es más frecuente, te pone en cuanto a grupos de edad, dónde se diagnostica más, la principal edad de diagnóstico,
Y en cuanto a muertes, ¿en qué raza mueren más? Vean que la raza negra es un factor de riesgo para mortalidad en cáncer de mama. Grupos de edad, te va poniendo dónde es más frecuente las muertes y la edad, la mediana de edad de muerte. Más abajo tú sigues desglosando, más información epidemiológica y más. Y así te lo pone de cada cáncer. Entonces, la verdad que es una estrategia muy útil, sobre todo para revisar la epidemiología de cada tipo de tumor. ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos epidemiología. ¿Alguna pregunta de epidemiología? Cuando vayamos revisando cada cáncer, no nos vamos a meter a fondo en la epidemiología, ¿no? Imagínense, nunca te terminaríamos. Vamos a decir, por ejemplo, más o menos a qué edad se diagnostica, a qué edad más o menos mueren, en algunos, no en todos, vamos a revisar eso. ¿Vale? Bueno, ahora el siguiente punto, y los últimos 10 minutos, vamos a empezar a hablar de estudios diagnósticos. Estudios diagnósticos. ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas o estudios de gabinete que ante una enfermedad oncológica, cuáles son los que se solicitan con mayor frecuencia? Vamos a poner aquí el estudio y vamos a poner aquí qué tan accesible es y qué tan caro es, más o menos, para que tengan una idea. Primer estudio, uno de los más utilizados, el ultrasonido. Como médicos de primer contacto, esta es una herramienta básica, el ultrasonido. Ante la sospecha de un cáncer, siempre piden ultrasonido de esa zona, siempre. Tumor, oye, mi abdomen está creciendo, tengo un tumor en el abdomen, un ultrasonido abdominal. Oye, tengo ya menopáusica y empezó a sangrar, un ultrasonido pélvico o transvaginal. Oye, me duele mucho aquí en la fosa ilíaca, ultrasonido pélvico. Oye, tengo una bola aquí, mira, en el brazo, un ultrasonido de tejidos blandos de esa zona. Oye, tengo, mira, aquí la tiroides como que está un poquito agrandada, un ultrasonido de tiroides. Oye, tengo ganglios acá, un ultrasonido de cuello. O inclusive hasta ultrasonidos de pulmón. Oye, tengo líquido, tengo derrame pleural. No es el mejor estudio, pero ultrasonido torácico para ver derrames, puede ser inclusive. Ultrasonido de lo que se les ocurra, lo pueden pedir. Oye, tengo aquí bajo el reborde costal, ahí hepatomegalia, palpo un tumor. Ultrasonido de hígado y de vía biliar. O estoy amarillo, ultrasonido de hígado y vía biliar. La verdad que es una herramienta muy utilizada. Y los médicos de primer contacto siempre hay que pedir ultrasonido ante la sospecha de un cáncer. Siempre, siempre. Son los estudios iniciales. Es un estudio que es muy accesible, la verdad. Más o menos, ¿alguien sabe como cuánto cuesta un ultrasonido de abdomen, un ultrasonido pélvico? Más o menos. ¿Alguien que le hayan hecho alguna vez un ultrasonido? Sí, más o menos 300 a 500 pesos es el rango, más o menos. Entonces es un costo que generalmente es accesible y también es accesible en cuanto a que en muchas partes sale ultrasonido. Aunque está en un pueblito lejano, pero siempre hay un laboratorio que tiene ultrasonido, siempre. Vamos a ver imágenes. La verdad que el ultrasonido no es tan fácil a veces de interpretar, es cierto. Vamos a compartir imágenes de ultrasonido. Bueno, no se visualiza tan bien. Acá hay 4 ultrasonidos. Primer ultrasonido. Este es de cuello y que detectaron que hay un ganglio aquí sospechoso. Ese es lo más grande. Aquí. Un ganglio ahí ganglios sospechosos. Bueno, muchas veces como médico, la verdad es que yo no sé interpretar ultrasonidos. Yo muchas veces cuando veo un ultrasonido sí tengo que ver el reporte para ver qué me dice el radiólogo. Este es un ultrasonido donde se ve un melanoma del ojo. Entonces te ayuda puedes pedir ultrasonido de donde quieras. Este es de tórax, donde se puede observar derrame pleural. Y uno de los estudios que también sirve mucho es para ver qué tan fluido o cómo está el contenido de algún vaso. Y cuando quieren ver qué tanto riego sanguíneo tiene, al ultrasonido le agregan la modalidad Doppler. Entonces ultrasonido Doppler, sobre todo para ver riego sanguíneo, sangre. ¿Sí? Ver qué tan irrigado está.
Uno de los usos del más ultrasonido Doppler es, por ejemplo, para ver si no hay trombosis en las extremidades inferiores. Oye, es un paciente con cáncer de testículo, una adenopatía gigante ahí en el retroperitoneal y las piernas todas hinchadas, y hay datos clínicos sospechosos de una trombosis venosa profunda, un ultrasonido Doppler de extremidad inferior derecha o izquierda. Siempre que esté sospechando en algún proceso trombótico, ultrasonido Doppler. ¿Sale? Sube un poquito más el costo, pero la verdad es que es accesible todavía y también muy disponible. Entonces, un ultrasonido siempre es uno de los estudios más utilizados por el médico de primer contacto. Segundo estudio, la radiografía de tórax. Vean, la radiografía de tórax puede ser que el paciente no tenga alguna manifestación pulmonar o respiratoria. Siempre pídanla, siempre ante una sospecha de cáncer. ¿Por qué? Porque el paciente, a lo mejor, si se va a operar, requiere una valoración preoperatoria y siempre le van a pedir una radiografía de tórax, siempre. Y también otra de las utilidades es para descartar que no haya metástasis a nivel pulmonar. Entonces, siempre pídanla. ¿Y cómo la vamos a pedir? Recuerden siempre pedirla póstero-anterior. ¿Sí? Póstero-anterior es como se pide la radiografía, póstero-anterior. Eso ya lo vieron seguramente en su clase de imagen, pero es para que el rayo no se distorsione tanto, porque si el rayo entrara anterior y sale posterior, como todavía tiene que atravesar toda la parte media y posterior, se deformaría completamente el corazón y las estructuras ahí pulmonares. Pupea, pues entra el rayo posterior, entra anterior y aquí está luego el chasis y entonces se distorsiona menos la imagen de la radiografía. Por eso es que es póstero anterior siempre y siempre pidan la lateral también. La verdad es que es un estudio muy accesible, de hecho más accesible a veces que el ultrasonido, y en cuanto a costo, pues es mucho mejor, mucho más accesible también. ¿Sí? Entonces les digo, de la sospecha de un cáncer, siempre pidan ultrasonido de abdomen y radiografía de tórax, como estudios iniciales. Todavía a lo mejor no tiene diagnóstico de cáncer, a lo mejor ni sea, pero pídanlo como estudios iniciales, ultrasonido del sitio donde estemos sospechando y siempre una radiografía de tórax acompañante, siempre. Siguiente estudio, pues el primero, segundo, tercer estudio, la tomografía. Bueno, vamos a ver imágenes de radiografías antes de pasar a la tomografía. Ese es un paciente que en la parte de cáncer de pulmón, este caso viene en su manual y viene de hecho esta imagen. Es un paciente que siempre sucede lo mismo. Empieza con tos, flema, le dan antibióticos, sigue con la tos, flema, le dan antibióticos, tos, flema, falta de aire, antibióticos, broncodilatadores y nunca se le quitó. Y nadie le hizo una radiografía de tórax. Entonces, si ven que es un paciente que a lo mejor de forma inicial no le solicitaron radiografía, pero sigue con las molestias, a pesar de antibiótico, a pesar del broncodilatador que le pudieran dar, a pesar de todas las medidas, siempre piden una radiografía. Va a ser accesible y va a ser, pero realmente no es cara. Ese paciente así la pasó muchos meses, hasta que alguien le pidió una radiografía y vean acá, ¿qué es esto? Recuerden, el corazón, esto es normal, pero ¿esto qué es? Hay algo ahí, quién sabe qué sea, pero hay algo ahí. Entonces a veces ya te da el inicio del abordaje. Oye, hay una radiografía con algo. Vamos a hacer estudios adicionales. Muchas veces la radiografía es el inicio de hacer más estudios. A veces te puede salir una radiografía así, o a veces así. Imagínense, o sea, ven eso y dices, no inventes, o sea, con razón el paciente tenía tos, ¿no? Con razón el paciente tenía un poco de falta de aire, ¿no? Vean todos los pulmones llenos de metástasis, ¿no? O de algo, quién sabe qué sea, pero eso no es normal, ¿no? También te ayuda para ver si hay derrames, ¿no? Vean aquí toda la columna de aire, vean que está totalmente empujada hacia el otro lado. Pues aquí está haciendo efecto masa y está desplazando las estructuras mediastinales hacia contralateral. Varias lesiones hay también a nivel pulmonar. ¿Okay? Siguiente estudio, tomografía. Recuerden que siempre que haya la sospecha de cáncer,
y a lo mejor después de haber hecho el ultrasonido y la radiografía, ustedes pueden solicitar la tomografía. Oye, salió el ultrasonido con un tumor ahí en la pelvis o con un tumor ahí en el abdomen. Oye, la radiografía sale con algo ahí. Siguiente paso, tomografía. Tomografía la tienen que pedir así. Tomografía axial computada. Si están sospechando en cáncer, de preferencia pídanla simple y contrastada. Simple y contrastada. ¿Por qué se pone el contraste? Porque va a ayudar a que el tumor se pinte mejor, se visualice mejor. Y siempre que ustedes pidan contrastada, siempre les van a pedir probablemente en el laboratorio, oye, contraste tomado o intravenoso. Idealmente, ambos, pero el que tiene que estar a fuerza es el intravenoso. A lo mejor el tomado para situaciones gastrointestinales, pero el que no debe de faltar es intravenoso, o sea, que el contraste sea IV. O sea, ese es el que debe de haber siempre, 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 siempre. Hay que tomar en cuenta que este contraste, o sea, ¿por qué se llama contrastado? Es porque le inyectan un líquido por la vena. Ese líquido es un medio de contraste a base de yodo. Y este contraste se elimina por el riñón. Tiene una eliminación renal. Eliminación renal. Entonces, siempre que vayan a pedir una tomografía contrastada, así están haciendo la solicitud de la tomografía, a la par tienen que pedirle al paciente creatinina, urea y BUN, porque se las van a pedir. El laboratorio no le va a hacer el estudio contrastado sin estos laboratorios, porque tiene que ver que el riñón esté en adecuadas condiciones para que le hagan el estudio contrastado. ¿Sí? Imagínense que tiene una creatinina de 2, de 3, de 4. No le van a poder meter el contraste. Entonces, en ese caso sería simple. Pero si el paciente tiene una función renal adecuada, va con contraste. A lo mejor, ¿cuándo no podríamos hacer una tomografía en general? Pues recuerden, pacientes que no se pueden someter a radiación. Uno de los casos, pacientes embarazadas, ¿no? A lo mejor ahí me voy por un ultrasonido, a lo mejor una radiografía que es mínima la radiación, pero o por otros estudios, por ejemplo, resonancia, ¿no? Pero tomografía, pues a lo mejor hay no tanto. Pacientes que sean alérgicos al yodo, pues probablemente no sean candidatos a hacerles una tomografía. Bueno, si están sospechando en cáncer, vuelvo a repetir, tiene que ser contrastada. Pero además, yo les sugiero que la pidan de tórax, de abdomen y pelvis. ¿Sí? Yo sí les sugiero que la hagan completa. Tórax, abdomen y pelvis. Si están sospechando en un cuadro de cáncer. ¿Por qué les sugiero que la pidan completa? Vamos a ver en cada tipo de cáncer qué estudios son los que se tienen que indicar. Y vamos a ver qué nos dicen las guías. Un ejemplo clásico. Cáncer de testículo. Cáncer de testículo, el estudio que se tendría que solicitar es una tomografía solamente de abdomen y pelvis. Y a la par, una radiografía de tórax. Pero te dice la misma NSCN. Oye, pero si en la tomografía de abdomen y pelvis saliera algo raro, no te quedes con la radiografía nada más. Tendrías que hacerle también tomografía de tórax. O si en la radiografía de tórax sale algo raro, tienes que complementar con una tomografía. Entonces, la verdad es que para evitar y acortar tiempo, lo más, o sea, yo sé que esto no lo dicen las guías, pero la verdad es que ante la sospecha de cáncer, pidan la completa, tórax, abdomen y pelvis, de cualquier parte del cuerpo, porque en general, los principales sitios de metástasis de la mayoría de los tumores es o a pulmón o a hígado. Entonces, con esto, ves todo. Y les digo, aunque las guías muchas veces solamente piden estudios de ciertas partes del cuerpo, la verdad es que lo ideal es que lo hagas de todo, porque si no después lo tienes que complementar para descartar que no haya tumor, ¿no? Les digo el caso típico, testículo. Solamente dicen una sola tomografía de abdomen y pelvis y la radiografía de tórax. Y no está mal, o sea, está bien, si lo hicieron así, adelante.
yo como oncólogo, ante una sospecha de un cáncer de testículo, yo no se la pido solamente de abdomen y pelvis, aunque la NCCN diga que solamente no, se la pido completa, porque si saliera algo en el abdomen, se la tengo que hacer de tórax, o si sale algo en el pulmón, se la tengo que hacer de tórax. Entonces, la verdad es que esto a lo mejor es una experiencia un poquito más fuera de las guías, yo sí se la pido completa, tórax, abdomen y pelvis. Y también háganla del sitio donde probablemente esté el tumor, o donde tenga la clínica. Por ejemplo, si es un paciente que tiene sintomatología neurológica, no solamente le pidan de tórax, abdomen y pelvis, pues también de cerebro, o sea, de cráneo. O sea, lo complementan con donde esté el sitio primario, donde esté el sitio que están sospechando que tenga el tumor. Pues la verdad es que el tórax, abdomen y pelvis es una herramienta muy utilizada por los oncólogos. Esa es una pregunta para nosotros, bueno, tal vez inclusive para el médico general. ¿Cuál es el estudio que más pide el oncólogo? Y es la tomografía, ¿sí? Es el estudio que más pedimos nosotros los oncólogos. Generalmente nosotros ya no con ultrasonido y con radiografía. El ultrasonido y la radiografía es el estudio que más usan los médicos de primer contacto, es cierto. Pero el estudio que más utiliza el oncólogo es la tomografía. ¿Sí? ¿Qué tan accesible es? Bueno, es cierto, tal vez no sea tan accesible como el ultrasonido y la radiografía, pero aún así, sí es accesible. Tal vez no lo tengan en todos los lugares, pero sí dentro de la accesibilidad todavía sí se puede encontrar, ¿no? De costo, también no es tan barata como el ultrasonido y la radiografía, pero pues sí es todavía accesible. ¿Alguien sabe más o menos cuánto cuesta una tomografía? Más o menos. Como 2,300, 500. Ok, varía, depende si es simple y contrastada. Si es contrastada, sube el precio. Depende también del sitio donde lo tomes. Por ejemplo, si es de abdomen y pelvis, tal vez es menos costosa a que la pidas completa, ¿no? También eso hay que ver cuando es consulta particular, ¿no? Oye, apenas si tienen dinero, bueno, pues le pido tomografía de abdomen y pelvis y la radiografía de tórax, ¿no? Pero, de preferencia les digo completa, ¿no? Más o menos, va a ronda de 3,000 a 6,000 pesos, más o menos. ¿Vale? Más o menos. Pero aún así todavía sigue siendo hasta cierto punto accesible. Vamos a ver imágenes de tomografía. Vean este paciente. Bueno, siempre recuerden que en una tomografía el corte que más nosotros hay que fijarnos es en el corte axial. ¿Sí? Probablemente como estudiantes de medicina no estamos tan acostumbrados a ver el corte axial, ¿no? A veces lo vemos así de frente y se ve muy bonito. Y nos cuesta, y lo digo porque me incluyo, pues prácticamente hasta que entré a la residencia, fue como me fui entrenando en ver los cortes axiales. Pero la verdad es que es la manera en cómo se visualiza el tumor. Siempre les van a poner así la tomografía. Siempre piensen que la cabeza del paciente está al fondo, porque a veces no sabemos si es izquierdo o derecho. Así como ven la tomografía, la cabeza está atrás de su pantalla. Entonces, en este caso, el paciente está acostado. La cabeza está al fondo. La parte de acá arriba sería su parte frontal del paciente. Y la parte de acá atrás, aquí visualizamos la columna. Pues es la parte donde está acostada. Entonces, recuerden, este pulmón, si ustedes lo están viendo como lo estoy viendo yo, dirían, pues es mi lado izquierdo, es el pulmón izquierdo, pero no. Como imagínense que la cabeza del paciente está al fondo, este sería el pulmón derecho, ¿sí? O sea, el paciente, la cabeza está al fondo, está acostado. Este sería el pulmón derecho y este sería el pulmón izquierdo, ¿sí? No se vayan a confundir con esa situación. Para evitar esa confusión de los lados, siempre piensen que la cabeza está al fondo, al fondo, al fondo. Bueno, vemos. Vean, aquí ya se empieza a avisar, esto no es normal, hay una masacote ahí en el pulmón derecho. Esto es el corazón, esto es normal. Masacote acá. Otra más acá, otra más acá. Un poquito de vidrio despulido. Fíjense, todos los pacientes están llegando con vidrio despulido. Todos. Probablemente todos tengamos COVID, nada más que unos lo manifiestan y otros no. Pero todos están llegando con vidrio despulido. Siguiente imagen, vean esta. Ahí salieron mis dedos, perdón. Paciente con dolor abdominal, le hicieron un ultrasonido. El ultrasonido dijo, oye, hay algo en el hígado, hay como que múltiples lesiones.
se complementa con la tomografía y vean todo este higadote. O sea, el hígado la abarca todo el abdomen. Y ven todas las lesiones. No invento, o sea, tiene más tumor que hígado. O sea, esto está muy cañón esto. Vean todas las lesiones hepáticas. Vamos a ver esta imagen de este paciente. Vean todas las lesiones, vean todo esto. Esta lesión, todo esto. Se enviaron para protocolización por hematología. Entonces, de hecho, ya ahorita estoy tratando con extensión de medidas de citoreducción. Y después, y para finalizar la clase, esta última. Vean, este es de cerebro, ¿no? Bueno, del encéfalo. Vean, aquí hay algo raro, ¿no? Todo esto es edema y aquí está la lesión principal. Todo lo negro alrededor es edema. Esto es normal. Aquí hay otra lesión, vean, los ventrículos prácticamente pegados. Todo lo que se ve más negro es edema. Vean, aquí está masa. Me sacó mucho de duda. Esta no me cuadra como para tumor. Me parece a lo mejor hay una caverna, algún proceso infeccioso, no lo sé. Ahí sí lo comenté con el infector. No me acuerdo qué salió, al final. Bueno, mañana vamos a seguir viendo más imágenes. Entonces, mañana contestamos preguntas y respuestas, porque ya es la hora. Entonces, mañana nos vemos, seguimos viendo estudios de imagen y ya terminamos a ver si generalidades, ¿no? Vayan contestando sus preguntas de retroalimentación, porque cuando terminemos el tema de generalidades, vamos a enfocarnos a irlas contestando todas, pero ustedes la van a contestar. Y ahí es donde va a tomar en cuenta su participación. Va a ser al azar. Voy a poner la pregunta sin contestar, la contesta el alumno. Si está bien, mantiene su participación. Si no, pues va bajando su puntuación de participación. Por eso es que vayan contestando las preguntas de retroalimentación. Van a ser las mismas. Entonces, para que vayamos a la par. Eso lo vamos a hacer hasta que terminemos ya el tema de generalidades. Bueno, mañana hacemos preguntas y comentarios. Que pasen buena tarde y buena noche. Nos vemos mañana.